Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y también todos nuestros amigos que nos acompañan. Las transmisiones del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad estamos en Brasilia, en una conferencia en Brasilia de la región 1. Y este mensaje hace parte de la palabra profética que compondrán el alimento diario. Mensaje 18. El perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4, versículo 4 del 7 al 16. Hoy es un día de las elecciones aquí en Brasil. Y cada uno de los hermanos aquí en Brasil ejercen su ciudadanía, su deber cívico, para hacer su votación de acuerdo con su visión, su conciencia. Y nosotros, como la iglesia, nosotros apenas solamente oramos al Señor que nos dé gobernantes en cada país que puedan conducir a estos países en paz, para que la iglesia tenga libertad de predicar su evangelio, cumplir su propósito. No importa, en verdad, quién, si usted escogió, fue elegido o no fue elegido. Lo importante, hermanos, es que sabemos que el Señor está en el trono. Dios está sobre todos. Él usa todas las circunstancias y personas para el cumplimiento de su propósito. O sea, cualquiera que sea el resultado de las elecciones, nosotros no estamos ni tristes ni alegres, porque sabemos quién nos está conduciendo, todo para cerrar esta era. La iglesia está aquí para cooperar con Él. Nosotros queremos traer al Señor de regreso. Por tanto, nosotros oramos para que nuestros gobernantes puedan cooperar con el Señor, claro, bajo su soberanía, para que el Evangelio sea cada vez más propagado y cada vez más el Evangelio del Reino sea predicado en todos los rincones de la tierra. Ayer yo quise hablar sobre un mensaje sobre la gracia. Como el mensaje de ayer no será publicado en el alimento diario, entonces quiero nuevamente dar esta pequeña introducción. La palabra gracia es un poco valorada. Nosotros no podemos hacer que esta palabra gracia recibirla de una manera común, con un entendimiento superficial. Nosotros necesitamos entender, queridos hermanos, la gracia es uno de los puntos centrales del ministerio del apóstol Pablo. Si no fuese por la gracia, él no habría sido ni salvo. Si no fuese por la gracia, él no saldría de una posición de un opositor a la iglesia y se tornaría uno de los ministros más importantes que ha traído revelación de los misterios de los cielos. Tal es así que él, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, vamos a abrir nuestras Biblias. 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido
no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo tenía esta visión correcta sobre la gracia. Por tanto, yo quise mostrar desde ayer de traer esta visión correcta sobre la gracia de Dios. Queridos hermanos, yo estaba aquí orando, estaba aquí participando del partimiento del pan juntamente con ustedes. Estaba pensando, nuestro Señor Jesús fue martirizado por nosotros. En la noche que Él fue traicionado, Él tomó pan y dijo, este es mi cuerpo, tomad. Él fue entregado por ustedes. Y el cáliz, este cáliz, es el cáliz del nuevo pacto y también fue dado por vosotros. Todo esto Él hizo, hermanos, para que su cuerpo fuese partido y su sangre fuese derramada, para que nosotros pudiésemos tener acceso a la gracia. Todas las riquezas espirituales, todas las riquezas celestiales están en las regiones celestiales con Dios, en la eternidad. No está disponible aquí en la tierra, pero gracias a Dios por la partida de nuestro Señor Jesús, por su sacrificio, Él murió por nosotros, su cuerpo fue partido, el velo que separaba al lugar santísimo del lugar santo fue abierto de arriba hacia abajo, rasgado por Dios, para que nosotros pudiésemos tener acceso a Dios en el lugar santísimo. Hermanos, esto es gracia. Nosotros no teníamos acceso a las cosas espirituales, a las cosas celestiales, porque nosotros no teníamos acceso a Dios. Pero gracias a Dios por la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, Él abrió esta puerta, Él abrió el acceso. Hoy nosotros tenemos acceso a la gracia. Hebreos 4, vamos a mirar, Hebreos 4. Señor Jesús. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, ¿a dónde? Confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, queridos hermanos, valore la gracia. Fue tan difícil abrir este acceso para nosotros, para que tengamos acceso a la gracia en el trono de la gracia. Jesús tuvo que morir y abrir este nuevo y vivo camino, y hoy nosotros tenemos acceso a la gracia. Ayer yo hablé que en Efesios capítulo 1:3, cuando dice: bendito Dios y Padre que nos ha bendecido con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual es la gracia. Es la gracia. Nosotros no teníamos acceso. Nosotros vivíamos aquí en la tierra, lejos de Dios, distantes de Dios, y Dios vivía en la luz inaccesible a los hombres, y nadie jamás vio a Dios. Y Dios habita, según Isaías 57, habita en la eternidad. No habita en el tiempo y el espacio, pero al mismo tiempo Él está en el corazón de los contritos, de los abatidos de espíritu. Oh Señor Jesús, Él abrió a través de su Hijo esta puerta de la gracia. Por eso que todo, hermanos, recibimos por la gracia, es por medio de Jesucristo que abrió esta puerta. Y
Yo comenté desde los capítulos 1 y 2 y 3 cómo Dios, con la gracia, nos trabajó hasta nuestra salvación y por la gracia nosotros somos salvos y esta gracia trae la gloria de Dios, que es lo que Dios quiere producir en su iglesia, esta glorificación. La iglesia será la glorificación a través del fluir de la gracia. Y cuando llega al final del trabajo de la iglesia, Romanos 8 nos muestra que llegará el tiempo de la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Ahí sucederá la filiación. La filiación, hermanos, que es la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo es lo único que nos ata aquí en la tierra. Es lo único material y terrenal. Pero gracias a Dios, un día hasta este cuerpo que es material será sustituido por un cuerpo de la gloria. Oh Señor Jesús. Y, hermanos, todo esto es maravilloso. Y Él proveyó al apóstol Pablo como un dispensador de la casa de Dios, o como el dispensador de la gracia de Dios. Lo que este apóstol hizo fue dispensar las riquezas insondables de Cristo como gracia para las personas y para la iglesia. Y ayer nosotros también vimos el cuadro, la figura de Deuteronomio 8. Yo creo que puede colocar en la pantalla. Deuteronomio 8 allí nos muestra que Dios, Él es el manantial profundo, Dios el Padre. Y el Hijo hizo un canal y trajo esta bendición espiritual y celestial hasta el hombre. Hizo esta unión. Y Jesús murió, fue glorificado, se tornó el Espíritu. Y el Espíritu, esta fuente de agua, este río de la gracia que fluyó hasta nosotros. Y fue muy bueno aquí en nuestra comunión, oración antes de la reunión. Un hermano muy tocado por esto, él dijo lo siguiente. Él mostró algo, que todo lo que nosotros estamos haciendo, sea inmersión en la palabra, salida para la predicación del Evangelio, hacer colportaje, puedo orar por usted, el Expolibro, Bucafé, el CP, el Avanza Joven, la red de las conectadas de las mujeres y la red de los hombres de oración. Todo esto, hermanos, son herramientas que Dios nos dio. ¿Para hacer qué? ¿Son herramientas para qué? Para fluir la gracia. Y el mismo Dios triuno ya dio este ejemplo para nosotros. Volvamos a la figura de Deuteronomio 8. Dios no es el único Dios, pero ¿por qué Él también es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón que Él sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque Dios es único. Dios, en esencia, es representado por esta agua que está en el manantial profundo. En verdad, esta figura usted puede entender invertida. El manantial profundo no está debajo de la tierra, está en los cielos. ¿Y por qué? ¿Por qué Él necesita tener la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu? Porque, hermanos, discúlpeme hablar, son medios para Él alcanzarnos. O mejor decir, déjeme tomar prestada esta palabra, herramientas. Son herramientas para que Dios llegue hasta nosotros. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia, en lo referente a la iglesia, a nosotros, hermanos, la Biblia tiene un aspecto de la vida y el aspecto de la obra, ¿no es así? Mateos 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes
que se refiere al crecimiento de vida, madurez de vida. Aquellas 5 vírgenes sabias tenían las vasijas llenas de aceite y las necias no lo tenían. Pero enseguida él habla de la parábola de los talentos y los talentos se refieren a la obra. Entonces nosotros tenemos que cuidar de las dos cosas. Tenemos que cuidar de la vida, del crecimiento en vida, madurez en vida y también de la obra, llevar el evangelio adelante, hacer la obra del Señor. Pero hermanos, ahora mirando esta figura, el mismo modelo del Dios triuno quedó más claro para nosotros de que la obra y la vida tienen un único objetivo, un único propósito. No sé si usted me están entendiendo. La obra es como la herramienta, el canal. ¿Para qué? Para fluir la gracia, para fluir vida. Entonces, vida y obra están inherentemente relacionados, ligados. Algunos dicen, no, yo soy más de la línea de la vida, no me gusta mucho obra. Hermanos, sin obra no hay crecimiento en vida, no hay fluir de vida. ¿Ustedes me entienden? Por eso que en Génesis 2, nosotros leímos ayer que del jardín del Edén salía un río que regaba el jardín, pero este río se dividía en 4 brazos. Y en el brazo principal, Pisón, hay materiales para la edificación. ¿Y los otros 3 brazos son para qué? Estos 4 brazos alcancen a todas las personas en los 4 rincones de la tierra. Dios no quiere dejar a nadie afuera. La oportunidad de llevar la gracia hasta ellas, hermanos, tiene que ser dada. Pero ¿quiénes son estos 4 ríos? Es usted. Son las herramientas. El CP prepara estas herramientas. Los colportores son canales para llevar la vida. Entonces la obra y vida son una sola cosa. La obra es para llevar vida. Los canales son para llevar gracia. El expolibrio es para qué? Para llevar gracia. El colportaje es para qué? Para llevar gracia. La predicación del evangelio por la iglesia es llevar gracia. Y el cuidado de las redes de cuidado es para suplir gracia y edificación. ¿Ustedes me entienden? Entonces, no separe más. Y si usted dice, yo no estoy ni interesado con la obra, mi negocio es la vida. Usted quiera o no quiera, usted hace parte de un canal de un río. Si usted no se preocupa con la obra, también usted no tiene vida. No crece, la vida no crece. No sé si ustedes me entienden. El fluir de la vida por el canal es lo que nos hace crecer. Algunos van a decir, pero espere, los hermanos no están practicando adecuadamente estas herramientas. Hermano, no se preocupe. No se preocupe en usted querer corregir, querer juzgar, criticar. No se preocupe. El mismo fluir de la vida lo va a corregir. El mismo fluir de la vida va a hacer los ajustes. ¿Quién cree en esto? Si algo no está adecuado, el fluir de la gracia lo va a corregir. En cuanto a nosotros, seamos simples, obedientes a la palabra. Vamos a practicar, vamos a hacer estos canales de vida para alcanzar a las personas. Si el Señor no tuviese estos canales, hermanos, ¿cómo la gracia puede ser dispensada? Oh Señor Jesús, por eso que el apóstol Pablo era el dispensador. Él tenía un grupo de dispensadores y todos ustedes jóvenes que salieron ayer en la fábrica de vencedores, fueron canales dispensadores de la gracia. Por un lado, sus vidas van a crecer y por otro lado, ustedes están llevando gracia a muchas personas. Y así
va a traer la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, entonces tenemos que dar continuidad. Vamos a entrar a este mensaje. Este mensaje es un poco largo porque tengo que abordar del versículo 7 de Efesios 4 hasta el versículo 16. Entonces, vamos a ver, porque si no entendemos cómo la gracia, el verdadero sentido de la gracia, nosotros no entenderíamos este mensaje. Por eso yo hice cuestión de ayer hablar sobre la gracia, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es interesante que nosotros hablamos en el mensaje pasado, nosotros hicimos un paralelo de los versículos 4 al 6 de este capítulo con 1 Corintios 12, del 4 al 6. Y cuando nosotros colocamos juntos estos 6 versículos, nosotros vamos a ver que la diversidad de dones, pero el Espíritu es uno solo, quien distribuyó los dones a todos los miembros. ¿No es así? El Espíritu, Él distribuyó dones para cada uno de ustedes. Es el mismo Espíritu. Entonces, hermanos, no hay cómo nosotros seguir divididos, porque nuestro origen es uno solo. Es un solo Espíritu. Y en los versículos 5 dice, es un solo Señor que controla los movimientos y las acciones del cuerpo, que ya tienen ministerio. Y en el versículo 6 dice que es el mismo Dios. Él es quien opera todo en todos. Entonces, hermanos, no hay cómo nosotros edificar divididos, a no ser en el hombre natural. Porque, hermanos, por el Espíritu, por el Señor y por Dios, hermanos, no hay cómo estar divididos. Esta unidad orgánica, esta unidad está en nuestra esencia de vida y el Señor opera por medio de cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces aquí nos dice, la gracia fue concedida a cada uno de nosotros, fue dada a cada uno de nosotros conforme a la medida del don de Cristo. Pero ahí usted no va a conseguir entender mucho este versículo si usted no vuelve a Romanos 12:6, aquello que yo hablé para ustedes. Vamos a Romanos capítulo 6. Él nos muestra el reverso de esto. Perdón, capítulo 12, versículo 6. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, voy a leer de nuevo. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Qué es gracia? Nosotros recibimos, hermanos, a través de este acceso a Dios, recibimos la vida de Dios como gracia. Recibimos la naturaleza santa de Dios como la gracia. Recibimos todos los atributos divinos como la gracia. Recibimos las virtudes humanas de Cristo con la gracia. Y cuando llegó la gracia hasta nosotros, nosotros ganamos la vida de Dios. Y la vida, cada tipo de vida, ella tiene sus dones, sus habilidades. Voy a explicar un poco mejor para que ustedes puedan entender de una manera bien básica. Por ejemplo, un pato. Él ya nace con la vida de pato, ¿no es así? Este pato, usted no necesita preocuparse, a no ser después de nacido. Usted puede colocarlo en el agua, que el pato no se ahoga. Y él sabe nadar, porque él ya nació con el don del pato. Nació con la habilidad de nadar. Pero si usted toma un pollito de una semana y coloca en el agua, va a morir. ¿Por qué? Porque un pollito, la vida de un pollito no le dio la habilidad de nadar. Pero la vida de Dios que usted recibió como gracia, te dio don.
habilidades, ¿entienden? Para que usted funcione como un miembro del cuerpo de Cristo. Usted puede en lo mínimo decir, Jesús es el Señor. O en lo mínimo invocar, oh Señor Jesús. Porque antes que usted reciba la vida de Dios, usted no tenía esta habilidad, ni de invocar el nombre del Señor. Pero gracias a Dios, hoy usted lo tiene. Pero no solo esto, Dios te dio dones. Y si usted desarrolla estos dones, usted va a ser útil en el cuerpo de Cristo. Entonces, la gracia, la gracia, nosotros tenemos diferentes dones de cada miembro que es según la gracia que recibimos. La gracia, la misma gracia llega a todos nosotros, pero Él distribuye dones diferentes, porque tenemos miembros diferentes en el cuerpo y la gracia es la misma vida divina que circula en el cuerpo. Es como la sangre, como la corriente sanguínea que une a todos los miembros del cuerpo, llevándole vida a todos los miembros del cuerpo. Es el suplir de la palabra de Dios. Y los dones son la capacidad de cada miembro ejercer sus funciones. Usted necesita de esta capacidad para usted ejercer su función. Y así los dones que cada uno tiene son provenientes de la vida que usted recibió. ¿Estoy en lo correcto o no? La vida que usted recibió te dio dones, te dio habilidades, capacidades de funcionar. Pero aquí es lo inverso. En Efesios 4 lo inverso. Ahí conforme cuando un miembro comienza a ejercitar su don. Por ejemplo, mi mano. Mi mano tiene la habilidad de tomar cosas. Cuando yo nací, cuando era bebé, yo no tenía fuerza, no tenía la habilidad de poder tomar un vaso de agua con seguridad. A un bebé recién nacido, coloca en la palma de mi mano cualquier objeto, tiene la tendencia de querer agarrarlo, aunque no tenga aún la capacidad de tomarlo firme un vaso de agua. Pero conforme yo fui creciendo desde bebé, fui creciendo y fui desarrollando este don, ¿no fue así? Desarrollando este don hasta que hoy yo no necesito ni pensar, yo consigo tomar un vaso firmemente. Entonces yo ya puedo ejecutar alguna actividad para el cuerpo. Si el cuerpo dice, ahora estoy con sed, necesito su ayuda para colocar agua en mi boca, entonces esta mano automáticamente, no necesito ni pensar, realiza esta tarea. Entonces usted es este miembro del cuerpo que realiza, Dios quiere que usted realice. Entonces, de tanto ejercitar, cuando usted ejercita un miembro, este miembro comienza a quedar desarrollado, ¿no es así? Y cuanto más desarrollado es un miembro, más sangre necesita. Entonces, conforme al don que usted ejercita, más gracia viene. El don viene por la gracia. Pero cuanto más usted ejercita el don que la gracia te dio, más gracia necesita suplirle a usted con sangre, con energía, con el suplir. Entonces, hermanos, no se preocupe. Vamos a ejercitar nuestros dones. Cuanto más ejercitamos, más la gracia va a venir, va a suplirnos, va a hacernos crecer. Vamos a desarrollarnos más hasta ser cada vez más útiles en la mano del Señor. El versículo 8, por eso dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermanos, este versículo no podemos entender solo él. Voy a tener que leer también el versículo 9 y 10. Y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Estos tres versículos son difíciles de entender, pero voy a intentar explicarlo, hermanos. Esta palabra, cuando Cristo subió a las alturas, Él llevó cautivo el cautiverio y concedió dones a los hombres. Estos dones de este versículo ya no son los dones que el Espíritu da para cada miembro. Espero que ustedes lo entiendan. Estos dones ya son personas que Dios da como regalos para el cuerpo. Para el cuerpo. ¿Para qué? Para el beneficio del cuerpo. Pero ¿de dónde nuestro Señor Jesús fue a buscar a estas personas? Cuando usted no imagina, cuando nuestro Señor Jesús murió en la cruz, Él fue inmediatamente al Hades. Y en el Hades están todos los seres humanos. ¿Ustedes sabían esto? ¿Por qué, hermanos? Todos nosotros cuando pecamos, cuando Adán transgredió contra la palabra de Dios en el jardín de Edén, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado, la muerte entró. Y la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, todos nosotros quedamos en la muerte. Todos los seres humanos quedaron en la muerte. Por eso que Efesios 2 es una gran gracia. Él nos dio vida, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él fue al Hades, para las regiones inferiores de la tierra, cuando Él subió, cuando Él resucitó, Él llevó cautivo este cautiverio. Este cautiverio son todos los seres humanos que fueron arrastrados por la caída del hombre a la muerte. Y nuestro Señor Jesús, cuando Él fue para las regiones inferiores de la tierra, Él dijo, voy a quitarlos de aquí. Él los quitó. Y Él lo llevó a los cielos. Pero ni todos los que Él quitó va a ser algo bueno. Porque en 2 Corintios 2 dice, unos tendrán olor de vida para vida, pero otros tendrán olor de muerte para muerte. Pero Él los llevó a todos. ¿Cómo es esto? 2 Corintios. Abre por favor sus Biblias en 2 Corintios 2:14. Como también que en Cristo siempre nos conduce en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Hermanos, esta palabra, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos conduce en triunfo, es una palabra que es usado como una metáfora de los generales romanos que salían a las guerras y conquistaban territorio para el imperio romano y traían cautivos todos los mejores de aquella tierra y los traían como esclavos. Allí atrás, adelante, ellos entraban en Roma con gran estilo, en el Capitolio. Allí estaba el ejército de este gran general y atrás estaban los que fueron traídos cautivos. Hermanos, es esto que sucedió cuando Cristo fue al Hades y trajo estos cautivos y nosotros somos traídos en esta procesión de los cautivos, solo que en medio de estos cautivos, hermanos, algunos se rindieron al general. Algunos fueron vencidos por él, fueron conquistados por él. Algunos son de vida para vida. Usted va a decir, espere, ¿cómo separar esto? ¿Cómo se hace esta selección? Esta selección está en la bendición del Padre. La bendición del Padre no es la elección y predestinación.
Y la elección y predestinación, usted no vio que Dios te escogió antes de la fundación del mundo para que usted sea santo y irreprensible. ¿Usted no vio también que en la bendición del Padre Él te predestinó para la filiación? Para que usted sea un hijo maduro, para heredar a Dios como su herencia. Pero, ¿cómo es esto? Romanos nos muestra que esto depende de la determinación de Dios solamente, porque no es por las obras del hombre, no es por lo que quien corre y quien quiere, sino de Dios usar su misericordia. Pero hermanos, nosotros explicamos en algunos mensajes, aunque sea así, pero 1 Pedro 1:2 nos muestra que la predestinación de Dios, la elección de Dios también es según la presciencia de Dios. Pero ¿para qué la presciencia de Dios si no es según las obras del hombre? No es según lo que el hombre haga de bien y mal. Ahí nosotros entendemos ahí. Es por la fe. Cuando hay oportunidad de alguien del evangelio llegar a algún hombre, hermanos, es en ese momento que sucede la misericordia de Dios. Cuando una persona, usted dice, ¿puedo orar por usted? Él se da vuelta y dice, no quiero, y se va. Pero quién sabe, en otra oportunidad él acepte. Pero si él dice, sí, yo quiero, hermanos, fue la misericordia de Dios sobre él. Él oyó oración, oyó que usted habló para él y lo ayudó, quedó con los libros. Él se hizo un escogido y un predestinado porque usó la fe. ¿No es así? Entonces, hermanos, ¿cómo va a ser seleccionado? ¿Quién va a la vida y quién va a la muerte? ¿Cómo va a seleccionar? Solo el Señor lo sabe. El Señor que vive en la eternidad, Él tiene acceso a toda la vida de una persona. Él sabe la ficha completa de cada uno. Él sabe si en determinado momento Dios ejerce misericordia, Él va a creer o no. Él va a hacer esta selección de vida para vida o muerte para muerte. Porque nosotros somos para buen perfume para Cristo, tanto los que se salvan como los que se pierden. Hay dos alas aquí entonces. Para con este olor de muerte para muerte. Ellos van a seguir allá atrás, enojados. Pero para otros, para aquellos, olor de vida para vida. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Porque nosotros no estamos como tantos otros mercadeando la palabra de Dios. Antes en Cristo que hablamos en la presencia de Dios con sinceridad y de parte del mismo Dios. Quiere decir, la palabra profética, ella tiene que salir de una manera pura, sin interferencia del hombre en su esencia. El hombre es usado como un canal para que esta palabra salga con pureza. Y así, esta palabra tiene poder para llevar a una persona a la salvación o no. Y Pablo fue uno de estos que Cristo, cuando fue al Hades, lo trajo cautivo. Y él se tornó uno de estos cautivos seguidores de Cristo, gran general. Y él se tornó uno que esparce el perfume que los cautivos, porque los cautivos llevaban incensario y esparcían el aroma. Pablo era un esparcidor del aroma de Cristo, del conocimiento de Cristo. Y él usaba su don, su ministerio, para hablar la palabra de una manera pura. Y esta palabra esparcía el perfume de Cristo. Entonces, hermanos, pero aquella situación del versículo 7 de Efesios 4, allí dice, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Hermanos, esto es una cita. Esta cita vino de Salmos 68. Vamos a ver, Salmos 68.
¿Cuál es el contenido de Salmo 68? ¿De qué trata el Salmo 68? Salmo 68 retrata cómo Dios se movía en la tierra por medio de Cristo, ya en el Antiguo Testamento, representado por el Arca del Pacto. Esto está en Éxodo 25. Vamos a ver, Éxodo 25, versículo 10. Señor Jesús. Versículo 10. Y harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Vamos al final. Versículo 15. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitará de ella, porque tiene que moverse en cualquier momento. El arca no puede estar parada. Es así como el mover de hoy. Dios no queda parado. ¿Por qué? Porque la gracia necesita fluir a todos los lugares de la tierra. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Entonces, esta arca del pacto representa a Cristo. Cristo. Y donde quiera que el arca llegaba la procesión triunfante de Cristo. Entonces, Salmo 68 representa la procesión triunfante de Cristo ya en el Antiguo Testamento. Por donde el arca pasaba, esta procesión obtenía victorias. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Salmo 68, versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el arca era levantada, se levantó Dios y los enemigos se dispersan. Y huyen de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Por eso, hermanos, no necesitamos estar intimidados cuando salimos a predicar el Evangelio, porque nosotros estamos saliendo en la procesión triunfante de Cristo. Para donde el arca era llevado, huyen los enemigos. Aunque usted sufra alguna oposición, pero al final la victoria será suya. Mas los justos se alegran, se gozan delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad a salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, llame su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Viene a la vida de la iglesia, saca a los cautivos a la prosperidad. Estábamos todos cautivos en la muerte y hoy Dios nos dio la prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ellos continúan rebeldes, entonces van a continuar hacia la muerte. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, como anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu herencia exhausta. Tú la reanimaste. Hermanos, cuando la vida de la iglesia aparecía, no tenía tanto sentido. Gracias al Señor, el Señor nos revitalizó. El Señor nos dio vigor nuevo y hoy nosotros vivimos la vida de la iglesia con alegría. Nosotros vemos sentido en nuestra vida. Allí habitó tu rebaño y en tu bondad, oh Dios, hiciste provisión para los necesitados. Aleluya. Hay muchos necesitados afuera. Nosotros estamos llevándoles la provisión a él. El Señor daba la palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Muchas hermanas están allí. Las mujeres que no son amas de casa, sino que ahora son nuestras guerreras en las calles.
predicando el Evangelio y también en las redes de cuidado, cuidando de las mujeres. Huyen, huyen reyes de ejército y las que se quedan en casa repartían los despojos. La ama de casa tiene más lugar de honra que los reyes. Oh Señor Jesús. Versículo 15. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Por qué observar, oh montes altos? Aquí es el monte de Sión, al monte que deseó Dios para su morada, es Sión. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios cuentan con 20 de millares. El Señor viene de Sinaí en su santuario. El Señor está en medio de nosotros. Ahora viene el versículo 18, que es la citación de Efesios 4. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro, Dios Dios ha de salvarnos. Con Jehová el Señor es el librar de la muerte. No tengo tiempo de leer todos los salmos. Ustedes lean en sus casas. Oh Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es bueno estar en esta procesión? Esta procesión es triunfante. Señor Jesús. El arca se movió del monte Sinaí hasta el monte Sión, que representa, hermanos, la ascensión de Cristo hasta el tercer cielo. Hermanos, hoy el monte Sión, por un lado, representa la iglesia, pero este monte Sión no está más en Jerusalén. Este monte Sión fue llevado al tercer cielo, donde Cristo está. El lugar de habitación de Dios es edificado sobre el monte Sión en el cielo. Salmos 76, versículo 2. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Es el punto más alto del universo. Apocalipsis 12:22 dice, ¿para dónde fue llevado el hijo varón? 12. Apocalipsis 12. Perdón, Hebreos 12:22. Allí habla que Sión hoy está en los cielos, sino que habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Hermanos, hoy Sión fue transferida al tercer cielo. Por eso, hermanos, nosotros estamos luchando con nuestra sede en los cielos. Nadie va a alcanzar nuestra base. Y Apocalipsis 14:1 nos muestra que las primicias de los vencedores vivos estarán con el Cordero en pie. El versículo 1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hermanos, él comanda un grupo de vencedores. Nosotros queremos seguirlo. Él es nuestro gran general. Vamos a seguirlo a él. Oh Señor Jesús. Bueno, aquí hay algo que yo no voy a desarrollar mucho. Y cuando Jesús fue a las regiones inferiores de la tierra, Él llevó cautivo el cautiverio y Él entregó al Padre en la ascensión. Y el Padre le devolvió a Cristo, haciendo de cada uno dones para Cristo. Usted sabía que por un lado, después vamos a ver que
Cristo, Él dio a la iglesia algunos hombres que son dones a la iglesia, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero de una manera general, Él también le dio a usted como dones para la iglesia. Gracias a Dios que en el cuerpo de Cristo está usted. No puede faltar usted. Usted es importante, usted es un miembro importante del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, cuando Él subió a las alturas, entregó a Dios Padre y Dios Padre devolvió y dio dones a la iglesia. Por un lado, hay hombres dotados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero por otro lado, usted también hace parte de estos dones que Dios dio a la iglesia para la edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, yo quedo muy contento con esta visión. Hoy nosotros no estamos luchando nuestra lucha, como dice 2 Crónicas 20. Esta lucha no es nuestra. Esta lucha ya está vencida. Nuestro rey ya está en el monte Sión, en el tercer cielo. Nosotros solo le estamos siguiendo a la procesión triunfante de Cristo. Por donde quiera que nosotros vamos, estamos esparciendo el buen perfume de Cristo, llevando la gracia a las personas. Las personas necesitan tener oportunidad de que un día encontrarse a usted como un canal para llevar gracia a esa persona. Si ellas van a creer o no van a creer, es problema de ellas. Pero nosotros estamos obligados, como estos 4 brazos del río, nosotros tenemos que alcanzar a todos. Por eso usted no debe evaluar por el aspecto de estas personas, no va a recibir el evangelio. Por aspecto de aquella persona, sí va a recibir. Usted muchas veces se va a sorprender y va a hacer lo contrario. Por eso, hermanos, no vamos a seleccionar a las personas. Quien selecciona es el Señor. Entonces nosotros vamos a predicar el evangelio, hacer que este río llegue a las 4 direcciones de la tierra, a los 4 rincones de la tierra, para que el evangelio, como la gracia, llegue a todos. Oh, Señor Jesús. Entonces, Cristo, el versículo 10, vamos a continuar. Capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, esto es maravilloso. Este versículo complementa lo que nosotros leímos hasta ahora. Dios quiere darnos su gracia. Y por su gracia, hermanos, su voluntad será hecha. Por su gracia, por el fluir de su gracia, la iglesia será edificada. Por el fluir de su gracia, usted crecerá en vida. Por el fluir de su gracia, usted madurará. Por el fluir de su gracia, usted ejercerá su papel como miembro del cuerpo de Cristo. Por el fluir de la gracia, nosotros seremos todos edificados. Y por el fluir de la gracia, hermanos, nosotros alcanzaremos a personas que necesitan ser alcanzadas. Todo, hermanos, es por la gracia. Oh, Señor Jesús. Dios quiere usarlo a usted. Así como usó a Pablo, que Pablo dice en Efesios 3, él dice así. Versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, esta gracia que nosotros llevamos a las personas, nosotros colocamos a su disposición, hermanos, nosotros estamos llevando las riquezas insondables de Cristo como gracia. Y enseguida, en el capítulo 3, aún nos muestra esta gracia. Va a ser un trabajo en aquellos que reciben correctamente esta gracia. Cristo va a pasar a habitar en el corazón de estas personas. Cristo va a pasar a ser el Señor de estas personas. No solamente una persona es salva y regenerada en el Espíritu y coloca al Señor y lo tranca en el espíritu humano. Vamos a invitarlo a vivir en nuestra alma. Vamos a invitarlo a entrar
y ser el Señor de nuestra mente, de nuestra emoción, de nuestra voluntad. Él se siente a gusto en su casa, que es mi corazón. Dígale a Él de aquí en adelante: yo no soy más dueño de mí mismo. No soy dueño de mis pensamientos. No soy dueño de mis emociones. Mucho menos de mis decisiones. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Cristo, Él quiere habitar, sentirse a gusto en su casa, que es nuestro ser, nuestro corazón. Pero ¿cuál va a ser el resultado de esto, hermanos? ¿Cuál va a ser el resultado? Está en el versículo 19. Y conocer el amor de Cristo, que excede todo entendimiento, para que seáis, ¿qué? Esta traducción no es muy buena. Yo fui a ver otra traducción, ¿Será que? Lleno. Para que seáis llenos hasta la plenitud de Dios. No sé, hermanos, aquí Pablo está diciendo, por el dispensar de la gracia, por el dispensar de este canal, y usted es uno de estos canales, usted está llevando esta gracia a las personas. Pero ¿cuál es el resultado de llevar esta gracia a las personas, hermanos? Usted va a llenar a esta persona, ¿con qué? Con las riquezas insondables de Cristo. Estas riquezas no quedan solo en el nivel de riquezas. Estas riquezas van a causar el señorío de Cristo en sus vidas. Cristo va a pasar a dominar, a gobernar sus vidas, y ellas van a continuar recibiendo la gracia por la palabra. Y esta gracia, hermanos, va llenando Cristo, llenando con las riquezas insondables de Cristo, llenando con la misma persona de Cristo. Hermanos, va llenando hasta la plenitud de Dios. Entonces, este trabajo que Cristo hizo, descendiendo al Hades y subiendo hasta el tercer cielo en su ascensión, versículo 9. ¿Qué quiere decir que subió? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en Sión. ¿Para qué? Para llenar todas las cosas. No puede quedar ningún vacío de poder aquí en la tierra. El misterio de la voluntad de Dios, hermanos, es de encabezar a Cristo sobre todas las cosas, tanto lo de los cielos como lo de la tierra. Todo tiene que estar sujeto al encabezar de Cristo. Todo aquello que no está sujeto un día va al lago de fuego. Y nosotros estamos haciendo este trabajo para Él. ¿A través de qué? A través de servir como canales para llevar el río de la gracia de Dios. Y esta gracia va a hacer este trabajo. Va a sujetar todas las cosas al encabezar de Cristo. Las personas con que nosotros predicamos el Evangelio, vamos a traerlas a la iglesia, vamos a edificar a esta persona. Hermanos, cada uno de nosotros, cada uno que es traído a la vida de la iglesia para vivir la vida de la iglesia, será lleno hasta la plenitud. Y nuestro Señor, Él subió a las alturas, fue hasta la parte más alta de los cielos. Hermanos, el tercer cielo. ¿Es para qué? Dios le dio esta autoridad de llenar todas las cosas. Y la iglesia es su plenitud. Capítulo 1, versículo 23. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo esto tiene todo este proceso. Nosotros tenemos participación en ese proceso. Somos canales de la gracia y nosotros somos medios para que el Señor alcance. Cuando Él llene todas las cosas, nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Oh, Señor Jesús. Hermanos, yo estoy muy alegre con este trecho. No sé si ustedes. Hermanos, este es el viaje que Cristo hizo. Él hizo un paseo hasta el Hades.
Él subió, Dios lo llevó hasta el tercer cielo, lo sentó en el monte Sión victorioso y hoy, hermanos, Él está gobernando desde allí esta procesión gobernante de la iglesia. Y nosotros estamos usando las herramientas que Él nos dio como canales de ríos para que nosotros lleguemos a las personas con la gracia. Y esta gracia va a ser su trabajo. Esta gracia va a edificar la iglesia. Y vamos a finalizar esta era. ¡Oh, qué maravilla! Ahí nosotros podemos entrar en el versículo 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hermanos, ¿quiénes son estas personas que Dios dio como regalo a la iglesia? Dios dio como dones a la iglesia, encabezado a esta lista de personas, está encabezado por los apóstoles. Entonces, los apóstoles son llamados y comisionados directamente por Dios. Romanos 1:1. ¿Cómo nos dice? Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, Pablo no fue llamado por los hombres. Pablo no fue separado para el evangelio de Dios por ningún hombre, sino que él fue separado por Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por intermedio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, hermanos, un apóstol, él no es un escogido entre los hombres por los hombres. Él no es de parte de hombres, ni es por intermedio de ningún hombre. No es por medio de politiquería la iglesia que eligió a algún apóstol, ni por sucesión, hermanos. No hay sucesión esta cuestión, sino que es por Jesucristo y por Dios Padre. Esto tiene que estar claro, pero usted va a decir, ¿cómo es que yo reconozco que realmente Él fue designado por Dios, Él fue llamado por Dios y escogido por Dios para ser un enviado de Dios? Hermanos, es muy fácil. La Biblia nos da muchos ejemplos. Sí, Jesús dijo, ¿quién es? En Juan capítulo 6. Vamos a mirar. Yo quería saltar todo esto, pero no vamos a saltarlo, no. Juan 6. Mejor, Juan 5. Versículo 31, Jesús dice, porque los judíos que estaban alrededor de Jesús querían saber cómo usted prueba que usted fue enviado por Dios. ¿Usted tiene alguna credencial, un documento para mostrar que usted es un enviado de Dios? Jesús dice así, versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Quiere decir, no soy yo quien dice soy enviado de Dios. Yo no puedo decir esto. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahí entonces los judíos pensaron, otro. Este otro debe ser Juan el Bautista al que él se refiere. Pero Jesús dijo, yo no acepto ningún testimonio humano. Entonces, ¿quién da testimonio de quién es enviado por Dios? No es hombre. Porque si no, hermano, sería muy fácil. Uno se levante y hable por el otro. Este aquí es el profeta, el apóstol. No existe esto. ¿Cómo nosotros tenemos la garantía que él es enviado por Dios? El versículo 33. Pero yo tengo el mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que él cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Yo no tengo documentos, yo no tengo credencial de que el Padre me ha enviado, pero las obras que el Padre me confió a hacer, estas obras que yo hago, es el Padre que está realizando su obra.
Entonces, esto confirma que yo soy enviado de Dios. También leemos esto en Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, mirad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón aprobado por Dios con milagros, prodigios y señales, los cuales el propio Dios realizó por intermedio de él, entre medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis. El Padre confirma. Si Él envió a alguien, Él confirma. Él hace con que este alguien haga su voluntad, haga su obra. Y el Padre es quien hace, porque la obra de Dios, hermanos, ningún hombre puede hacer. Es Dios quien lo hace. El apóstol tiene la comisión de Dios para predicar el Evangelio, levantar iglesias, y recibieron la autoridad del Señor para su edificación. Esto está en 2 Corintios 18. Segunda Corintios 18. Pablo dice así: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Quiere decir, Pablo tenía la autoridad para trabajar a favor de la edificación en las iglesias. Porque existe, hermanos, una manera de entender de que los apóstoles levantan las iglesias, entregan la administración local para los presbíteros y nunca más el apóstol interfiere con relación a la administración de la iglesia. Hermanos, esto es un pensamiento errado, equivocado. La dirección espiritual es dada por los apóstoles. ¿Es así o no? La administración local es con relación a las cosas prácticas. Claro que el apóstol no va a cuidar de alquilar local, pagar la luz, pero la dirección de todas las iglesias es una sola. ¿Y quién da esta dirección, hermanos? Son los apóstoles, porque un apóstol tiene autoridad para edificación, no para destrucción. Y también capítulo 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Él tiene autoridad, el apóstol tiene autoridad de entrar, interferir cuando la dirección espiritual de una iglesia esté equivocada. Porque él tiene la autoridad para edificar, nunca destruir. ¿No es así? Por ejemplo, Pablo, ya al final de su primer prisión en Roma, estaba para ser suelto temporalmente. Él escribió a Timoteo, él salió de la prisión y visitó Éfeso. Y él escribió a Timoteo, cuando yo estaba de viaje a Roma, Macedonia, yo te rogué que usted permaneciese en Éfeso, porque allí había algunos que estaban enseñando otra enseñanzas diferentes. Usted necesitaba amonestarlos. Quiere decir, Pablo estaba interfiriendo en la iglesia en Éfeso en cuanto a la dirección espiritual. ¿O eso no está en la Biblia? Está en la Biblia. Entonces, un apóstol tiene la autoridad para edificar la iglesia. ¿Estoy cierto? ¿Estoy en lo correcto o no? Por tanto, hermanos, estos son los apóstoles. Ahora, ¿quiénes son los profetas? Profetas son aquellos que hablan por Dios. En primer nivel, el profeta tiene varios niveles. En primer nivel, por ejemplo, en Números 12, usted conoce bien esta historia. Números 12, Aarón y Miriam, que son dos hermanos más mayores que Moisés, creyeron, encontraron un error en Moisés, supuestamente un error, solo que cuando abrieron su boca por una queja que estaba ya fermentando en sus corazones y le dijeron,
Versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Claro, Miriam era más elocuente porque Moisés, después de los 40 años en el desierto de Midian, él quedó pesado de lengua y de boca. Por eso él rogó a Dios y Dios le dio a su hermano Aarón por boca suya. Entonces Aarón tenía elocuencia, pero Aarón hablaba de lo que venía de Dios a Moisés. Y ellos eran profetas, pero Moisés era el profeta. Entonces, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habitan sobre la tierra. Versículo 6. Y le dijo, oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él. Hermanos, aquí está hablando que el Señor es quien da la visión y el Señor es quien habla con el profeta en sueños. Yo no estoy hablando de falsos profetas. Entonces, hay profetas de otro nivel que el Señor habla en visión y el Señor habla en sueños. Ahí que dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Por tanto, hermanos, en el tiempo de Pablo estaba sucediendo lo mismo. Claramente Dios estaba usando a Pablo con su boca, como su profeta. Él estaba hablando los misterios a través de Pablo. Solo que allí hubo mucha competencia. Los judaizantes querían distraer al pueblo, a la iglesia, y también los otros que eran más dados a la filosofía griega intentaron introducir gnosticismos en la iglesia. Y también había otro grupo que intentaba introducir la línea mística en la iglesia y la tendencia para la herejía más adelante. En el tiempo de Juan, la herejía ya andaba suelta. Por eso, hermanos, mucha competencia confundiendo al pueblo en la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos que tener claridad. ¿De dónde viene la palabra? Si era Pablo, hermanos, vamos a ser como los tesalonicenses. Vamos a creer que la palabra hablada por Pablo era palabra de Dios. Y cuando usted cree, la palabra opera eficazmente en usted. Y ha sucedido en estos años, hermanos. Más nosotros hemos visto al Señor actuando por medio de su palabra. Y en Jeremías 23. Oh, Señor Jesús. Todo esto es que estoy hablando y repitiendo para ayuda a usted, para que ustedes tengan claridad en cuanto a esto. Jeremías 23, versículo 28. El profeta que tuviese sueño, cuente el sueño. Y aquel en quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Entonces el Señor usa un canal como el apóstol Pablo. Lo que de este canal fluía era gracia y era trigo. Porque el trigo tiene vida. El trigo produce la realización de la voluntad de Dios. Y el trigo, hermanos, entre nosotros produce crecimiento de vida, madurez en vida y la edificación de la iglesia. Vamos a separar entonces bien. Deuteronomio 18, no voy a ni hablar, yo creo que ustedes ya saben. El profeta que el Señor usa para hablar su palabra, hermanos. ¿Cómo se identifica? La palabra que Él habla tiene que cumplirse. Si no se cumple, no es la palabra que el Señor habló. Entonces, esto es muy evidente lo que el Señor habló con relación a los profetas. ¿Y quiénes son los evangelistas? Los evangelistas son los misioneros itinerantes. ¿Hay misioneros itinerantes aquí?
Amén, nuestros colportores. Y ahora en Colombia y aquí en Brasil también, algunos de ustedes están practicando mission trip, viajes misioneros, haciendo pequeñas misiones de una ciudad en otra y yendo de ciudad a otra con una van de ciudad en ciudad, predicando el evangelio, haciendo colportaje, consiguiendo contacto para cuidar y levantar iglesias donde no hay y fortalecer a las iglesias que ya están. Ellos son los evangelistas, ellos son los misioneros. Nosotros tenemos muchos misioneros hoy, gracias a Dios. El CPEP es para engendrar misioneros. Los pastores y maestros aquí componen una sola categoría, porque en el texto griego, entre pastores y maestros, allí no hay artículo. Esto nos muestra que pastores y maestros son la misma categoría, una sola categoría. No son pastores una categoría y maestros otra categoría. En otras palabras, nadie consigue ejercer el papel de un pastor, pastoreando a las personas, si no sabe enseñar. No es posible pastorear a alguien si usted no sabe enseñar la palabra de Dios. ¿Es así? Entonces, pastor y maestro es la misma categoría de personas. Solo que tengan cuidado, hermanos. Primera Pedro 5. Oh, Señor Jesús. Primera Pedro capítulo 5. Dios levantó personas para pastorear la iglesia de Dios, que son principalmente los hermanos que están adelante, cuidando de la iglesia como el rebaño. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Los líderes de las iglesias, hermanos responsables de las iglesias, tienen esta gran responsabilidad que es apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, no es porque es obligado a hacerlo. Usted lo hace de mala voluntad, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por ganancia deshonesta, para ganar algún beneficio, sea ventajas financieras o ventajas personales de alguna manera. No pastoree el rebaño de Dios con estas intenciones erradas, sino de buena voluntad. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Nadie es señor de nadie. No tenemos derecho de dominar la vida de nadie. Él tiene su Señor. Jesús es el Señor. Entonces, antes haciéndose ejemplo de la grey, si usted quiere que el rebaño siga un camino correcto, sea usted un ejemplo, un modelo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver al capítulo 4. Oh, Señor Jesús. Yo iba hasta el capítulo 16. Yo creo que voy a terminar el versículo 12 por causa del tiempo. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para aquí la obra del ministerio. Si usted mira la King James actualizada, él dice la obra del ministerio. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros estamos aquí, los líderes que el Señor dio como dones a la iglesia, no son para señorearse sobre la iglesia. No es para colocar la iglesia en su bolsillo como si Él fuese el dueño de la iglesia. No. Nosotros, hermanos, somos para perfeccionar a los hermanos de la iglesia. En otras palabras, cada contacto que nosotros alcanzamos en las calles que desean ser cuidados en la iglesia, necesitamos concientizarlos de que nosotros estamos trayéndolo a la iglesia
para que él sea un miembro del cuerpo de Cristo. Porque usted sabe que el hombre tiene un concepto religioso. Si yo quiero vivir tranquilamente mi vida aquí en la tierra, sin preocupaciones de algún problema con Dios, yo voy a siempre a consultar un padre. Si yo pequé, hacer confesión al padre como si el problema ya está resuelto. Si yo hice algo equivocado, voy a hablar con el padre sacerdote o algún clérigo. No me refiero a una religión o a la otra. Me refiero a que esto es el concepto general. Yo voy a vivir mi vida como yo vivía, solo que yo tengo un clérigo que me da una buena relación con Dios. ¿Quién sabe? Un día yo puedo ir al cielo y no tener problemas porque Él resolvió todos mis problemas con Dios. Este es el concepto general, hermano. Pero nosotros tenemos que concientizar a las personas que nosotros traemos de las calles a la iglesia. Decir a estas personas, usted, dígale a él, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Estamos trayéndolo a usted para vivir la vida de la iglesia, para perfeccionarlo a usted, funcionar con los dones que el Espíritu te dio para edificar la iglesia. Porque si no, él va a pensar, aquí en la iglesia es diferente, no encontré aquello que yo necesitaba y se va. No, concientiza a estas personas. Él va a tener que pagar un precio. Él va a tener que dejarse perfeccionar. ¿Quién sabe? De algún tiempo ya lleve a él para predicar el evangelio, ¿no es así? Ya coloca en algún servicio para él. Vamos a perfeccionar a las personas para la obra del ministerio. ¿Cuál es nuestra obra? Cada miembro, hermanos, de tanto ejercitar sus dones, nosotros tenemos nuestros ministerios. Pero los ministerios de todos los miembros son para una única obra del ministerio. ¿Cuál es la única obra del ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. Yo no tengo mi ministerio para hacer mi nombre. Yo no tengo mi ministerio para exaltar mi fama. No. Mi ministerio, hermanos, es como el de usted. Mi ministerio, hermanos, es para hacer la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, Dios está, después de muchos siglos, Él está eliminando el clericalismo en la iglesia. Había clérigos y laicos. Pero gracias a Dios, hermanos, hoy todos en la iglesia son miembros que funcionan. Y así nosotros vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, por siglos y siglos, hermanos, el clericalismo perjudicó a la iglesia, mató la función de los miembros del cuerpo de Cristo. Y nosotros lo estamos restaurando. Vamos a hacer con que todos sean miembros útiles en el cuerpo de Cristo. Entonces, este es el único ministerio del Nuevo Testamento. 2 Corintios 4, versículo 1. Ya estoy terminando. Voy a dejar para hablar en pos lo restante. Capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, tenemos un único ministerio. Este es único ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo. 2 Corintios 3, 5 y 6. 3, 5 y 6 de 2 Corintios. Este ministerio no es hecho por los hombres capaces, sino hechos por los hombres que dependen de Dios, confían en el poder de Dios, no en sí mismos. Versículo 5 dice así. Voy a leer desde el 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos, para hacer la obra de Dios, mi capacidad no hace la obra de Dios. Yo no soy suficiente, hermanos, para hacer la obra de Dios. Nuestra suficiencia viene de Dios. No que por nosotros mismos, el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nuestro ministerio es este.
el ministerio del nuevo pacto, y nosotros somos ministros de este nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Nuestro ministerio no es de la letra, nuestro ministerio es del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dios necesita de sus canales para llevar vida, como ministro del nuevo pacto, ministro del Espíritu, llevar gracia a las personas. Vamos a ser fieles a esta palabra. Dios necesita edificar su iglesia y está mostrándonos el camino para edificar la iglesia. Vamos a hacer estos canales de la gracia. Esta gracia va a beneficiarnos, va a hacernos crecer, va a hacernos madurar y hacernos capaces de edificarnos con otra persona. Y esta gracia va a alcanzar a otras personas que nosotros vamos a traer como materiales para construcción, y todas estas personas estarán edificadas con nosotros. Mejor aún, hermanos, yo tengo esperanza de las personas que estamos ayudando en las iglesias por la red de cuidado, también serán vencedores juntamente con nosotros, para entrar en la tierra de Canaán junto con nosotros, ya antes de la gran tribulación ser arrebatados. Yo tengo esa esperanza. Jesús es nuestro Señor. Amén.